preparado, he practicado. Muchos tuvieron que sufrir para poder sacarla yo con suavidad. Pero eso me dio mi capacidad y mi conocimiento. O sea, es fácil sentirse fuerte en las habilidades que uno posee. Pero ¿cuántos en verdad reconocemos que de la fortaleza que necesitamos, sobre todo, se debe manifestar en nuestras debilidades? En el mundo, la corriente dice, en tu habilidad, en tu capacidad eres fuerte. Pero el Señor te dice que cuando tú eres débil, en esa debilidad, yo me quiero glorificar. Y en tu debilidad te vas a hacer fuerte en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos nos hemos sentido inútiles, incapaces ante una situación? No teníamos el control ni el entendimiento de cómo resolverlo, pero Dios nos dio la fuerza, Dios nos dio la capacidad de poder salir de esa situación. Y de eso se trata, de que la palabra de Dios nos desafía a considerar que la verdadera fortaleza se trata de reconocer nuestras debilidades para depender por completo de la gracia de Dios. Porque si fuera lo que tú conoces nada más en tus fuerzas, ¿qué gloria o de qué gracia podríamos hablar? Es en tu debilidad, es en esas circunstancias difíciles. Entonces, la Biblia nos invita a que podamos entender esta perspectiva, podamos tener la visión clara de lo que Dios quiere para nosotros. Ahora, cuando un hijo de Dios tiene la visión de lo que Dios planeó para él, ¿qué es lo que hace? Abraza esa visión. Vamos y abrazamos y nos apasionamos por esa visión. Pero cuando reconocemos las debilidades que tenemos, nos humillamos ante Él, y es ahí donde somos merecedores de la gracia de Dios. Recuerden que Dios resiste a los altivos, pero ¿qué dice? Mas da gracia a los humildes. ¿Cuántos débiles sabemos aquí? ¿Saben por qué? Porque reconocemos que sin Dios no podríamos seguir adelante. Y hubo un hombre que tal vez él no consideraba ni se sentía capaz de hacer lo que Dios le estaba encomendando. Eso está en el libro de Éxodo capítulo 4, verso 10 al 12. Y es que Dios le habla a Moisés y le da una tarea que prácticamente era una proeza, era algo heroico, liberar a una nación de esclavos y liberarlos de su opresor. Y dice la Escritura en Éxodo capítulo 4, verso 10 al 12. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor. ¿Cuántos acá alguna vez le han dicho: ay, Señor, en la que me has metido? ¿No? ¿Cuántos alguna vez le hemos dicho: ay, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a Anthony? ¿Por qué no a Luis? ¿Por qué no a Carlos, Señor? ¿Por qué a mí? Y Moisés decía: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Qué le estaba diciendo? Soy tartamudo, no me sé expresar, no sé hablar, no sé comunicarme bien. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. ¿Cuántos decimos amén? Hermano, no se asuste, porque usted es un hijo de Dios, y a todo lo que el Señor le envíe, usted irá. Porque Dios no está mirando su capacidad, sino que está mirando su debilidad, para que Él pueda gloriarse y derramar gracia sobre su vida. Amén, iglesia. ¿O alguno aquí sabía hablar en público?
El que les habla, yo preparaba mis exposiciones y mandaba a mis compañeros al ruedo. Porque apenas yo me ponía delante de todos, como que la cara me comenzaba a temblar y estaba ahí y decía, Dios mío, sácame de aquí. Y no podía. ¿A cuánto les ha pasado eso? A ver, levanten su mano. Que al momento de las exposiciones el profesor preguntaba y usted, y no podíamos hablar. Pero ¿qué le dijo Dios a Moisés? Yo pondré palabra en tu boca. Porque Dios conocía la debilidad de Moisés, pero Dios conocía su corazón. Y Dios lo veía a Moisés terminado. Y dice en la Escritura que no hubo un hombre tan manso como Moisés. ¿Qué tal trato? ¿Qué tal perfeccionamiento? Y Dios puso al lado de Moisés en esa preparación hombres que lo ayudaron con ese propósito. Qué importante es ver la gracia también que está alrededor nuestro, las debilidades de otros, no para quejarnos de ellos, sino que en esas debilidades que ellos también puedan reconocer a Dios, pero también sean de ayuda para nosotros. Qué importante es tener a alguien que te diga, vamos, si puedes, Dios está contigo, que te lo recuerde quién eres. Y Dios puso a Aarón como portavoz, a Josué como general del ejército, un siervo fiel, y a Hur como un hombre de guerra con el que alcanzaron las victorias porque Dios estaba con ellos. Y Dios derramó su gracia sobre Moisés porque Dios había prometido estar con él. Otro hombre llamado a ser profeta de parte de Dios fue llamado desde muy joven. ¿Cuándo fue llamado Moisés? ¿Qué edad tenía Moisés aproximadamente? 40, 80 cuando llegó a la tierra prometida, más. Pero todo ese tiempo fue un proceso. Y cuando llama a Jeremías, dice que a Jeremías lo llamó muy joven. Era un jovencito. Por eso cuando él pone una excusa delante de Dios, que tal vez puede ser razonable para los jóvenes, Dios le habla y le dice en Jeremías capítulo 1, versículo 6 al 8. Estamos hablando en este momento de las excusas que podemos poner. ¿Cuántos aquí son fáciles para poner excusas? No, es que, y esto, y siempre ponemos una excusa para no hacer o eludir responsabilidades. Y vaya que Moisés quería eludir esa gran responsabilidad. Pero Dios lo había preparado a Moisés. Tenía el conocimiento, mire, Moisés tenía conocimiento, porque fue criado como príncipe de Egipto. Él conocía la cultura egipcia, conocía a Faraón. Pero ¿dónde fue tratado y perfeccionado? En el desierto. O sea, no es cuando todo está color de rosa donde, la gloria de Dios, no. Es en el desierto, es en la prueba donde Dios se va a glorificar en tu vida. Así que no temas pasar por esa circunstancia difícil, porque es ahí donde va a reposar la gloria y el poder de Dios. Ven, iglesia. Y el joven Jeremías, cuando Dios le habla en el verso 6, él responde y dice, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, ¿qué dice? No sé hablar. Mire, tremendos hombres de Dios. ¿Y cuál fue la primera excusa que pusieron? No sé hablar. Díganle que está a su lado, yo sí sé hablar. Yo sí sé hablar. A veces hablamos, Moisés, ¿quién como Jeremías? Pero ¿qué fue lo primero que le dijeron a Dios? No sé hablar. Esa fue la primera excusa. Y eso fue lo que dijo Jeremías. Y dijo, además, porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nuevamente Dios dándole palabra de ánimo a estos hombres de Dios, porque Dios tenía un propósito con ellos, porque para esto habían sido formados
creados, aún Dios los había conocido desde antes que estuvieran en el vientre de su madre. Miren, Jeremías 1:1 dice las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén, en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. ¿Qué le había dicho? Mira, desde que tú naciste, tenías un propósito. O sea, no es el día que tú te convertiste, no es el día que te viniste acá en la iglesia a congregar. Desde que tú naciste, tenías un propósito. Dígale que está a su lado. Desde que naciste, tenías un propósito. Hey, ¿qué vas a decir ahora? No sé hablar. Hermano, lo estamos entendiendo. Tenemos un propósito aquí en la tierra que es innegable. Y yo sé que muchos ya Dios les ha hablado hace muchos años y te ha dicho, mira, que para esto te llamé, que para esto yo te había preparado, que era necesario que estés pasando este tiempo tal vez de aflicción, de prueba. Hey, ¿pero para qué? Mi gracia te sostendrá y mi nombre será glorificado. ¿En qué? En tus debilidades. Y en el verso 10, en el versículo 10 ahí del libro de Jeremías, le dice ya el plan completo, el propósito, el destino completo. Y le dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. ¿Cuánto decimos amén? En pocas palabras, Dios nos ha dado autoridad, Dios nos ha dado poder y lo hemos recibido cuando recibimos al Espíritu Santo. Amén, iglesia. Y tenemos un plan. Y Dios nos ha destinado con un propósito. Ahora, para ver esta verdad transformadora, porque esta verdad va a transformar cimientos, tiene que transformar el conocimiento que tal vez hasta ahora tienes de lo que es ser un hijo de Dios, tiene que transformar tus sueños, todo va a tener que ser transformado para meterte en los planos de Dios y no alejarte de ellos. Porque sin darnos cuenta, muchos se están alejando de los planes de Dios, tomando decisiones equivocadas. Cuando yo decidí pasar a retiro de la policía, Dios clarificó aún más la visión que Él tenía preparada para nosotros. Y no veíamos nada hasta que yo tomara una decisión. Y el día que tomé esa decisión, ahora sí voy a descansar. Nada que vas a descansar, papito, ahora vas a trabajar para mí, me dijo el Señor. Yo me preparaba para dormir hasta más tarde. Y ahora tenía mis fines de semana más libres, nada. Porque aquel al que Él tomó por soldado va a pelear siempre la buena batalla de la fe. ¿Cuántos dicen amén? No importa el lugar, en cualquier momento, a tiempo y fuera de tiempo. Y el apóstol Pablo nos muestra claramente esta visión, esta verdad transformadora en el libro de 2 de Corintios, capítulo 12, verso 9, donde él hace esta revelación profunda, pero de lo que él mismo había experimentado en su vida. Él no solamente estaba disertando una prédica para la iglesia de Corinto, sino que les estaba diciendo, miren, si algo tengo que decirles, si algo tengo que contarles,
Eso es lo que Dios mismo ha hecho en mí, en medio de las pruebas, en medio de mis angustias, de mis aflicciones, de mis tribulaciones, en medio de mis dolores. Cuando me sentí angustiado, cuando sentí que no podía más en mis fuerzas, Pablo le dice a los Corintios, en 2 Corintios 12:9, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y Pablo decía, porque la iglesia de Corinto era una iglesia dura, que prefería escuchar lo que le decían afuera y se dejaba guiar por los comentarios, por lo que dice el mundo. Y aún en la actualidad muchos se dejan arrastrar por lo que dice el mundo, alejados de la verdad de Dios. Usted quiere conocer la verdad, lea la palabra de Dios. Aquí está la verdad. Y muchos se dejaban arrastrar por lo que dicen otros. Pero Pablo les recuerda y le dice: miren, wow, tengo que decirles esto. Tengo la necesidad imperiosa de poder decirles esto. Si en algo me he de gloriar, no es en el apostolado que vengo ejerciendo, no es en toda la obra que estoy levantando, sino que me glorío en mis debilidades. Y Pablo les comienza a narrar todo lo que tuvo que pasar. ¿Y acaso fue cosa fácil lo que Pablo les narraba? No. Y en el capítulo 11 de mismo 2 Corintios, en el capítulo 11, Pablo les narra su vida. Pablo no les cuenta de cuántos se han convertido en las iglesias que se levantaron, toda la obra que comenzó a hacer. No. Pablo les cuenta esto, no sé si para alentarlos, para animarlos o para desanimarlos. 2 Corintios 11, a partir del verso 18, dice así: puesto que muchos se glorían según la carne, también yo me gloriaré. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo vosotros cuerdos. ¿Qué le dice? Teniendo ustedes entendimiento. ¿Prefieren qué? Creerle a los necios. Pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece y si alguno os da de bofetadas. Para vergüenza mía lo digo. Por eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura. También yo tenga osadía. ¿Son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. ¿Cuánto es eso? 39. Ya los tenía contaditos. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad y peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga,
en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. ¿Qué les decía Pablo? ¿Qué les estaba contando? ¿El seguir a Cristo iba a ser fácil? No era fácil. Y le tenía que hablar así a la iglesia y contarle todo lo que le tuvo que pasar. ¿Para qué? Para que entendieran y no se dejen arrastrar. Como en este tiempo muchos se dejan arrastrar por la corriente del mundo. Quieren llevarse por una corriente facilista, donde todo es fácil. La pregunta es, ¿la vida es fácil? No es fácil. La vida va a tener aflicción. Por eso Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas, yo he vencido al mundo. Qué bueno es estar de la mano de un victorioso. Qué bueno es estar ahí al lado del vencedor. Y Pablo, en ese contexto de contarle a la iglesia de Corinto, él también hace rogativas. Él le pide a Dios que lo libere de esa aflicción. Pero él orando le pide a Dios que lo libere de la aflicción, y Pablo comparte ese mensaje, esa palabra divina que escuchó del mismo Señor, que le dijo: bástate mi gracia. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Con mi gracia lo tienes todo. Díganle a su hermano, con la gracia de Dios es suficiente. Ay, pero yo quiero dólares. Ya no quiero dolores. Se confundieron mis oraciones. Yo le pido al Señor dólares y me manda dolores. No, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. ¿Y qué más le añade? Vamos a ver el mensaje completo. Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Eso es lo que le dice Pablo. Y ese mensaje, esta declaración, nos revela el propósito divino, que Dios quiere mostrarse con gloria y con poder en nuestras vidas. Y no es por lo que tú tienes, sino por lo que Él va a hacer contigo. Amén, iglesia. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios por eso? El plan de Dios se va a cumplir en tu vida. ¿Dónde estamos? En 2 de Corintios. A ver, quiero que vean. Voy a abrirlo. Entonces, este mensaje nos hace ver una cirugía a corazón abierto. Nos muestra el corazón del apóstol Pablo. Y él le dice al Señor, por lo cual le he rogado. ¿Cuántas veces? Dice, 3 veces. ¿Cuánto le rogamos a Dios para que nos saque de una situación? Yo creo que usted es más pedilón que Pablo. Más de 3 veces seguramente. Sácame de esta situación, quítame este dolor. Señor, arregla esta condición en la cual me encuentro. Y Pablo le hablaba a Dios y le pedía su intervención. Pero hay 3 cosas que tenemos que recordar que en la vida de todo cristiano tiene que operar. Y la primera es la humildad. Eso es lo primero. La humildad
como la clave para gozar del poder divino. Amén. Y la humildad es la llave que hace abrir esa puerta para que Dios utilice nuestras debilidades, porque es cuando admitimos nuestras limitaciones. Amén. Es cuando le digo, Dios, Señor, yo no puedo, Señor, yo ya no resisto, pero Dios sabe y conoce nuestras capacidades, y a veces andamos hasta el límite, pero Dios no se ha olvidado de nosotros. Dios no se ha olvidado de nosotros. Cuando leo este pasaje, veo a un apóstol Pablo, es lo que yo veo, un apóstol Pablo que es azotado, apedreado, y que en todas sus debilidades, en sus dolores, en sus padecimientos, él se aferra a Dios. Y veo como yo lo veo, a un Pablo acercándose al Señor, consolando. Hey, tranquilo, bástate mi gracia. Y como que en ese momento encontraba el consuelo para seguir adelante, sentirse acompañado del Señor para no tenerle miedo a nada de lo que tenía que enfrentar. Y eso nos falta a muchos, entender verdaderamente que Dios está con nosotros, y no solamente así en el panorama espiritual, sino que trasladarlo a nuestra vida, hacerlo real, hacerlo palpable, caminar usted cada día con la seguridad de que Dios está con usted a donde quiera que vaya. Amén, iglesia. Usted lo piensa, usted lo declara, pero usted lo vive y lo va a transmitir. Dios está conmigo. Dios ha prometido estar conmigo todos los días de mi vida. Entonces la humildad es la clave para que la gracia y el poder de Dios reposen sobre nosotros. Ahora, la gracia no solamente va a cubrir nuestras debilidades, sino que también va a transformar nuestra perspectiva. Hay muchos que no van a poder entender esto, porque hasta que no venga la gracia de Dios, el poder de Dios, no lo van a poder ver. Es bueno abrazar la visión. Para que usted vea la gracia y el poder de Dios, necesita reconocer que lo necesita a Él, que dependemos de Él, que no somos independientes, somos libres, pero dependemos de Dios. Amén, iglesia. ¿Cuántos hemos sido liberados? ¿Ya? ¿Para hacer lo que queremos? No como ocasión para volver a pecar, sino que hemos sido libres del pecado y la condenación. Pero Pablo decía de sí mismo: yo preso en el Señor, yo siervo del Señor. Mire, la libertad que él gozaba era para declarar quién era el Señor de su vida. La libertad que gozamos no es solamente para declararnos hijos de Dios, sino de decir: Señor, yo te pertenezco a ti, tú me separaste para ti, he sido consagrado para ti, para ya no andar en otras cosas que te desagraden a ti. Un hijo tiene que buscar agradar el corazón de su padre. ¿Cuántos en esta mañana sienten fervientemente en su corazón agradar el corazón de Dios? Ay, qué bueno, porque es domingo. Pero y el lunes, y el martes, y el miércoles, y el jueves, y el viernes, y el sábado, con la justa llegan al sábado y el día domingo amanecen con cara de buena gente. Hoy es el día del Señor. No, todos los días. Yo no veo a un Pablo que se levantaba un día con cara de molesto, sino que se levantaba cada día sintiéndose agradecido, porque la gracia del Señor reposaba sobre él. Y este es el contraste, el poder gloriarnos en nuestras debilidades, el poder renunciar a una imagen de perfección, sino que vamos a ir siendo perfeccionados, permitirnos que la gloria del Señor sea la que brille en nosotros y no la personal, no la humana, terrenal, corruptible, sino que aquella que nos va a ir transformando para alcanzar la estatura del varón perfecto. Dice: justo ni aún uno. Por eso es que todos necesitamos, ¿qué cosa? Haber sido justificados. Justificados a través de un genuino y verdadero arrepentimiento. Justificados en reconocer que era necesario que todas las cosas viejas pasaran y que de aquí en adelante todas fueran hechas nuevas.
Qué hermoso es levantarse cada día y decir: Señor, tú hoy día me das la oportunidad de ser un hombre nuevo, una mujer nueva. Que los errores que hayamos cometido no sean el obstáculo que impida que sigamos creciendo, sino que abracemos la visión clara y reconozcamos nuestras debilidades y podamos entregárselas a Dios. Amén. ¿Cuántos aquí reconocen así que tienen debilidades? ¿Cuántos? ¿Tenemos debilidades? Sí, las tenemos. ¿Y qué necesitamos hacer? Humillarnos delante del Señor. Es delante del Señor. No como muchos aprendimos en otro tiempo, que me tengo que arrodillar delante de los hombres para el perdón, rézate 3 Ave María, 2 Padre Nuestros y el credo y yo pecador. No. Es humillarte delante de Dios para no volver más a pecar. Es entender que tú has sido predestinado, consagrado para usos de honra. Y esto es la importancia de testificar de Cristo. El buen testimonio no lo alcanzamos cuando nos va bien, el buen testimonio lo alcanzamos cuando nos va mal. Y en medio de esas pruebas glorificamos el nombre de Dios. Pero este no es el que estaba enfermo, este no es el que está desahuciado, y aún así se levanta y está glorificando el nombre de Dios. Sí, porque no lo hago en mis fuerzas, sino que es el poder de Dios que ha reposado sobre mí y su gracia es conmigo. Por eso, hermano, no permitas que un resfrío te detenga y te deje en casa. Ya lo he dicho muchas veces. No me llame para decirme: pastor, estoy resfriado. Si un resfrío te detiene, ay, ¿qué sería de ti si te estuvieran apedreando, azotando o encarcelando? No permitamos, no nos excusemos, no digamos como otros que decían: no sé hablar, no tengo la capacidad. ¿Y quién les dijo a usted, iglesia, que Dios llamó a hombres preparados? No, Dios los preparó. Amén. Fueron preparados en el proceso. Cuando el ángel se le presenta a Gedeón, varón esforzado y valiente, ¿qué hace Gedeón? ¿De quién está hablando? ¿De quién está? ¿Que yo? Si yo estoy cosechando para guardarlo, para esconderme. Hey, lo que Dios dice de ti es lo que tú tienes que ver, que se cumplirá en tu vida. Que somos nación santa. Diga conmigo: soy nación santa. Soy real sacerdocio. Soy linaje escogido. Cuando hablamos de linaje, o sea que pertenecemos a esa familia que Dios quiere formarse para Él. Abrazar la gracia en medio de las debilidades es un regalo que transforma nuestra manera de ver y nos va a capacitar para poder superarlas. Amén. Es en la gracia del Señor que hemos sido perdonados. Es en la gracia del Señor que vamos a alcanzar las promesas. Es por su gracia. Y por más que Pablo le dijera: Señor, 3 veces he rogado para que me quite este aguijón de la carne, y habla de una dolencia que le recordaba para que no se enalteciese él, sino para que la gloria sea de Dios. Ahora, ese aguijón, ¿quién era? ¿Era Dios que lo atormentaba? No, la Escritura dice: era un mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Pero de esa manera él recordaba que no debía y no podía soltarse de Dios. Amén. En las debilidades, en las pruebas, en afrentas, en dolores, en quebranto, hermano, no nos podemos permitir soltarnos de Dios. Porque esto fue lo que Dios, el Señor, le dijo a Pablo. ¿Cuál era la herramienta necesaria? Bástate mi gracia. ¿A cuánto le basta la gracia de Dios? Díganle que está solo: a mí me basta la gracia de Dios.
y te conviene, porque no puedes tú darte el lujo de caer y echarte fuera de la gracia de Dios. En el verso 10 de 2 de Corintios, capítulo 12, dice: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cuándo nos hacemos fuertes? No es cuando todo está bien. Nos hacemos fuertes cuando nos sentimos débiles, y ahí reposa sobre nosotros la gracia y el poder de Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo le transmitía a la iglesia. En el verso 11 les dice: me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles. ¿Y qué más añade? Dice: aunque nada soy. Aquel que crea que se merecía algo, no, hermano, no nos merecíamos nada. No nos merecíamos nada. Ni siquiera estar aquí delante de Él ministrando, ni siquiera alabar su nombre, ni siquiera mencionar su nombre, porque éramos hijos del pecado. Pero por la gracia de Dios hoy estamos aquí, por su gracia. Yo no sé cuál es tu dolor, yo no sé cuál es tu debilidad, yo no sé cuál es tu necesidad, pero yo sí sé algo: bástate la gracia de Dios. Con eso lo tienes todo. Amén, iglesia. Cierra tus ojos.